carrera, sino el proyecto global. Sí, adelante. Sí, se perdió un poquito porque a lo mejor vamos a tener que estar sin tu imagen porque se pierde un poquito el audio. Sí, es que está muy mal el internet por acá. Entonces, aparte no había yo iniciado la grabación. Adelante, Fabiola, por favor. A ver, sí. ¿Ya se escucha mejor? Sí, se escucha bien. Cortado. Se escuchaba bien. Ok. Bueno, espero que el internet nos deje. Comentaba yo que primero agradecer la confianza de poner en mis manos un proyecto como este. Señalaba que en primera instancia fue muy interesante, dado el alcance, la urgencia, la importancia de un proyecto formativo como esta carrera de la que hoy vamos a dialogar. En primera instancia fue eso. Pero también al leer el proyecto global, pues, de lo que implica la universidad, de los alcances que se pretende, el lugar que tiene en la comunidad, en el propio país, bueno, todavía se me hizo mucho más interesante. Decía yo que no solamente no solo es una necesidad, sino es una urgencia, dadas las condiciones en las que estamos actualmente. Y otra cosa que me gusta mucho es que este proyecto surge precisamente al recuperar pues los saberes de los propios docentes que están participando de este proyecto, y eso todavía pues tiene alcances mucho más importantes, mucho más interesantes desde mi punto de vista. En ese sentido, además, si a eso le aunamos, que pues yo conozco pues parte de este proyecto. Oscar pues amablemente nos ha invitado a sus instalaciones, y entonces es ver cómo esto se ha concretizado, ¿no? En proyectos específicos, en alcances que ya se están observando, y entonces no es solo discurso, ¿no? Sino ya son realidades en específico. Y bueno, todo esto lo enmarco en ese sentido porque mis comentarios pues tienen el afán pues de aportar a un proyecto tan importante, tan necesario, y en ese sentido es que me atrevo pues a hacer algunos comentarios y algunas observaciones. Comentar también que mi mirada o mi evaluación no parte de las lógicas pues vaya, más instrumentales de la SEP, en donde si los objetivos están bien diseñados, que si están alineados con el objetivo general, que si están alineados con las secuencias, ¿no? De aprendizaje. Vaya, estas cuestiones más técnicas que creo que en este momento, desde mi punto de vista, no es lo más valioso. Creo que hay otras cosas que desde mi punto de vista en un diseño de este tipo son más trascendentes para el propio proyecto y para los actores pues, que participan de esta aventura formativa. Y bueno, en ese sentido, pues inicio con algunas observaciones. Creo que el objetivo, voy a partir del objetivo general de la carrera. Creo que el objetivo planteado es pertinente, es claro, es de amplia envergadura formativa. Creo que es trascendente, es importante, y me gusta mucho pues el objetivo que se plantea. Dice, formar profesionistas de desarrollo local sustentable profundamente comprometidos con las realidades sociales, contextos locales y regionales, integrando procesos de planeación participativa, investigación-acción, diálogo de saberes y de racionalidad ambiental, con recursos informáticos y comunicativos mediante ejercicios interdisciplinarios y transdisciplinarios. Y bueno, ya una serie de aspectos que integran o que complementan este objetivo. El objetivo me parece bastante pertinente, me parece completo, me parece claro. Sin embargo, creo yo que a la hora de analizar ya las asignaturas pues, que conforman ya la carrera, creo yo que es necesario
construir formas de abordaje pedagógico didáctico que pongan al centro la voluntad del poder saber. Es decir, es algo que se recupera en el objetivo. Se habla de sujetos o de estudiantes, en este caso, profundamente comprometidos con las realidades social y ambiental en contextos locales y regionales. Es decir, estamos hablando de un nivel de implicación, ¿no? Que la formación logre niveles de implicación que son claves para que esto sea posible. Sin embargo, reitero, a la hora ya de analizar propiamente los contenidos, las lógicas pedagógicas y didácticas que están planteadas en cada uno de las asignaturas, creo que se requieren de otras formas de abordaje didáctico pedagógico para que esto sea posible. Desde mi punto de vista, creo que observo, pues, en primer lugar, una ausencia de anclaje del proceso formativo en las realidades y contextos específicos de los estudiantes. Es decir, partir, pues, de sus propias realidades, de sus propias necesidades, de sus propias experiencias y desde allí problematizar. Entonces, veo esa ausencia, sobre todo en las asignaturas que tienen más bien un corte que acompañan esta construcción, pues, del diseño, del desarrollo local y sustentable. Entonces, en ese sentido, esta ausencia del anclaje del proceso formativo creo que es clave, precisamente para lograr la implicación de los sujetos. Es decir, a partir de mi necesidad como sujeto que tiene la voluntad de saber, la voluntad de aprender, la voluntad en ese sentido de transformar, es que creo yo que tendríamos que partir de contextos específicos y de realidades concretas de los estudiantes, que es lo que no observo en las diferentes asignaturas, o por lo menos en la mayoría de las asignaturas. Por otra parte, al menos en este esfuerzo que nos compartieron, creo yo también que hay una dispersión y fragmentación de las asignaturas. Creo que sería importante construir un eje articulador y dinamizador que posibilite este objetivo. Este objetivo de articular y desde ese eje construir y reconstruir el proceso formativo. Entonces, creo que podría ser la propia investigación-acción, pero en ese sentido tendríamos que precisar el lugar de asignaturas, por ejemplo, teóricas, qué lugar tienen en esa construcción de la propia investigación. Y creo que también habría que precisar y partir de las características de la investigación-acción participativa, para que sea acorde con esta lógica de comunidad y de participación. Entonces, creo yo que habría pues que tener cuidado de no caer en una investigación-acción de corte funcional, que también existe, ¿no? Y que de hecho es lo que más se trabaja. Por ejemplo, acá en Normales se habla de investigación-acción, pero es de corte funcionalista, netamente. Entonces, yo sugeriría la posibilidad de construir un trayecto donde en los primeros semestres, primero, segundo semestre al menos, se pudiera poner, se empezara a trabajar con ejercicios de problematización partiendo de las realidades y comunidades de los estudiantes. Es decir, necesidades específicas, concretas, que los muchachos empiecen a sistematizar, a documentar y a problematizar. Y a partir de esa problematización, empezar a construir lo que sería el diagnóstico, yo le denominaría diagnóstico comunitario. Y en este sentido, el lugar que ocuparían las otras asignaturas, específicamente las asignaturas teóricas, pues sería cómo a partir de la teoría aprender a mirar. Y aprender a mirar para problematizar esas realidades. Porque de pronto las otras asignaturas, reitero, aparecen pues aisladas, fragmentadas, que es lo que muchos sufrimos pues en las currículas clásicas, en donde pues sí, vemos economía, vemos
no sé, derecho, vemos, recuerdo yo mucho mi licenciatura en sociología, ¿no? Pero no hay un eje articulador donde la teoría me sirva para mirar y me sirva para problematizar, en este caso una realidad específica, un problema específico. Entonces, reitero, creo que el propio eje podría ser la lógica de la investigación, pero entonces el resto de las asignaturas pues tendrían que articularse con esa lógica de construcción. Entonces, reitero, podemos pensar entonces en los primeros semestres para construir estos ejercicios de problematización, empezar a construir esa problematización que nos lleve al diagnóstico comunitario. A lo mejor tercero y cuarto semestre se construye ese diagnóstico y los siguientes semestres se empiezan a construir alternativas frente al problema documentado. Y cómo el resto de las asignaturas nos sirven para ir. Creo yo que esto permitiría poder dar cuenta poderme como estudiante poder ser afectada pues por esto que estoy documentando, por esto que estoy problematizando, por esto que estoy mostrando, y que en función de ese mostrar, de ese documentar, pues poderme implicar y en ese sentido poder alcanzar el objetivo que se plantea. Creo que esto que Marco nos ha compartido de la sociedad del afecto, de las cooperanzas, está en articulación con esto que comento. Entonces, ¿cómo ante esta necesidad de saber es que la investigación tiene sentido? Es que la teoría tiene sentido, es que las matemáticas tienen sentido, es que la economía tiene sentido. Porque si no, estamos hablando de saberes dispersos, ¿no? Que precisamente es lo que ustedes mismos señalan ahí en el proyecto, como la necesidad de que no se, que no se estudie, no se entregue X o Y trabajos, pues nada más por una calificación. Pues bueno, precisamente la necesidad de saber, pues parte de las necesidades de mi comunidad, de las necesidades que yo tengo como sujeto y en ese sentido implicarme con ellas. Entonces, creo que esto, reitero, que Marco nos ha compartido como sociedad del afecto, como cooperanzas, se puede empezar a objetivar en este trayecto, pues, en este trayecto formativo que puede constituirse en eje dinamizador del resto de la formación. Y bueno, reitero también, porque esa parte sí me llamó mucho la atención, aparte de esta ausencia del eje articulador, creo que sí se necesita una mirada epistémica que precise el sentido de la teoría. Reitero, creo que la teoría es clave para aprender a mirar y a partir de esa mirada, pues poder preguntarme cosas, poder problematizarlas, poderlas poner en duda. Y en ese sentido también interpretar y después construir alternativas. Entonces, creo que ese podría ser el fundamento de una lectura de la realidad para matizar y posteriormente transformar. Déjenme ver qué otra cosa. En ese sentido, precisamente creo que si lo pensamos así, es que podríamos reconstruir e integrar porque la mayor parte de las asignaturas, así como están planteadas, no se están organizando pues la ruta pedagógica didáctica para problematizar la realidad. De pronto se queda en descripción, en comparación a lo mejor, en relación, pero no en problematización de la realidad. Y creo que para el objetivo que se está persiguiendo en el objetivo que ustedes plantean, pues es fundamental pues que los muchachos o los estudiantes puedan problematizar realidades. Y a partir de esa problematización, pues construir, reitero, diagnósticos comunitarios donde la comunidad participe, donde ellos sean parte de esa comunidad y en ese sentido construir pues posibilidades.
Una pregunta, Bueno, Fabiola. sí, ¿Podrías comentarnos un poquito sobre lo que significa problematización para darle un poquito de mayor explicitud a ujú, esto? sí, bueno, esto es algo que, que le hemos apostado mucho acá en la formación en la maestría que tenemos acá en la normal. Eh, la problematización la entendemos acá no como no solo como una habilidad del pensamiento, tal vez eso sea lo más simple. Nosotros la entendemos como un posicionamiento ético-político, en donde lo que estamos poniendo en duda es la realidad. O sea, estamos poniendo en duda realidades que se nos han proporcionado, que se nos han colocado como lo dado. Así son las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, este hecho de que nos han enseñado que la naturaleza es un recurso. Bueno, así hemos crecido, ¿no? Pues hay que poner en duda eso, precisamente para poder construir alternativas frente a eso que nos ha sido dado. Porque si no problematizamos lo dado, no podemos construir alternativas. Y entonces a eso me refiero con que la teoría sirve para mirar y problematizar. Porque entonces podemos descubrir que hay otras formas de entender a la madre tierra, ¿no? Y muchas de esas formas de entender a la madre tierra siquiera se han enseñado en la escuela, ni siquiera tienen lugar en la escuela. Entonces, creo yo por eso, que precisamente por eso este asunto organizador y de la teoría como el aprender a mirar son claves para poder conformar pues otras formas de realidad. Sí, muy bien, Fabiola. ¿Qué otros puntos tienes para comentar? Disculpa que te interrumpí, pero me pareció No, pertinente esto. está muy bien. Sí, sí, no, y me parece, sí, a veces uno piensa que estamos en el mismo canal y no, ¿verdad? Entonces, bueno, digamos que estas son las partes que a mí me interesan. Creo que si esto queda claro, porque esto sería la gran perspectiva, creo yo, epistemológica que podría articular a el plan de estudios. Teniendo eso, lo demás se ajusta, porque bueno, si hay detalles, por ejemplo, en el diseño de algunos objetivos que no son claros. Ruta didáctica que se está planteando. Pero vaya, estos son detalles más técnicos que creo que si se tiene lo otro, es más fácil ajustar lo demás. ¿Sí? Creo yo que también habría que, en este sentido, a partir del eje dinamizador, poder diversificar las formas de abordaje. Creo que se abusa del ensayo, por ejemplo, ir a conocer ciertos proyectos, ¿no? Que ya están en funcionamiento, pero reitero, no se habla de estudio de caso, precisamente para aprender a problematizar. ¿Terminaste, Fabiola, o se fue el sonido? Sí, si gusta, no sé, si pudiéramos, si tienen alguna duda, si quisieran que comentáramos algo, me gustaría más bien el diálogo, porque reitero, este es el marco así como que general. Una Lo que me entrada. parece más importante, pues, ajá, sí. Y ya sobre el diálogo pueden darse otras cosas adicionales. Exacto. Sí, incluso tengo una propuesta de cuál podría ser el eje. Pero bueno, me gustaría primero a lo mejor el diálogo primero, si es que tuvieran alguna inquietud, algo que profundizar. Bueno, pues entonces empezamos el diálogo con esta entrada que nos da la doctora Fabiola Hernández Aguirre. Y pues obviamente los interlocutores inmediatos serían Víctor y Óscar. Y después los demás que estamos aquí pues, también pudiéramos participar obviamente de este diálogo. Entonces, ¿quién inicia, Óscar o Víctor? Yo, sí me escuchan bien. Sí, se escucha bien. Okay. Muchas gracias, Fabiola. Me parecen muy acertados estos comentarios. Sí, yo sí coincido, creo que coincidimos acá en los análisis que hemos hecho, coincidimos bastante.
hemos ya comentado en otras ocasiones que este plan de estudio se fue confeccionando en función de la circunstancia. O sea, primero nos hicieron observaciones de parte de Chapingo, luego de La Obrera, luego de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, luego de la SEP, y entonces ha tenido que ser una construcción bien ecléctica, muy circunstancial, y sin embargo mantenemos algo así como el espíritu original, que desafortunadamente sí se ve atomizado ya en esta perspectiva de las asignaturas. No es lo que para nosotros era lo adecuado, pero así se fue construyendo. Sin embargo, ahora que estamos ya en otro proceso, no propiamente el de la SEP, no propiamente el de alguna universidad específica, sí, las distintas observaciones que nos han hecho tanto el doctor Bernardino, el doctor Ornelas, el ingeniero Paulino Solano. Paulino Solano, apuntan en esa perspectiva. Nos dice muy enfático el doctor Bernardino: ¿por qué no trabajan la integración de la unidad compleja? Esa es la perspectiva, y entonces esa es una de las cosas que nosotros ahora estamos haciendo. La integración de la unidad compleja como perspectiva para abordar la realidad y desconstruirla o construir de una manera diferente las alternativas. ¿Esto cómo lo hacemos? Con la autogestión curricular. Dos estrategias que se amalgaman en este proceso que tú dices, que puede implicar desde la problematización, no solo la descripción, la problematización y luego la construcción de alternativas para casos, asuntos, fenómenos tan específicos o tan complejos como le sea posible a cada compañero, compañera, que esté involucrándose en el desarrollo de su comunidad, en la comprensión de su comunidad. Es precisamente nuestra perspectiva epistemológica o el enfoque epistemológico, la integración de la unidad compleja a través de la autogestión curricular. Y lejos de las asignaturas, lejos de la partición de los contenidos y del conocimiento como nos han acostumbrado, nosotros abordamos el holonema, y es otro de los planteamientos que nos han hecho. Éntrenle con fuerza, éntrenle con mucha decisión ya a plantear este nuevo paradigma, esta otra perspectiva que es el holonema, la cognición emocionada. La cognición que no requiere de un condicionamiento, que no requiere de una evaluación, de un 10 o de un estímulo, de un premio, sino que es aquello que te engancha y que te compromete con tu autotransformación, con la realidad. Es cierto, o sea, sí coincido plenamente en que nos está faltando categorías articuladoras o nos están faltando ejes articuladores que nos hagan prever que las operaciones mentales se conjugan con las emociones y a su vez con los fenómenos de la realidad, sea en lo social, sea en lo político, sea en lo ético, sea en lo filosófico, en fin. Me parece bastante aleccionador este ejercicio que nos propones, y yo sí quisiera escuchar tu propuesta de eje articulador para que lo retomemos. Ha sido muy productivo escucharles, y hoy me parece muy interesante escucharte. Gracias, Oscar. Víctor. Sí, buenas tardes a todos. A mí también me ha dado gusto escuchar las observaciones de la doctora Fabiola. Y yo también estaba pensando en eso, en el eje articulador como integración de la unidad compleja, y siempre lo ha sido. Ese eje siempre ha sido el articulador, pero en algunos casos que platicábamos con Oscar sobre comenzar a darle
contenido a ese eje, a la integración de la unidad compleja, había como la observación de que la integración de la unidad compleja iba a perder como su esencia al tener contenidos, porque lo importante de la complejidad es que siempre que piensas que va a pasar una cosa, pasa otra. Y cuando se escribe esta idea, de repente cambió. Eso es lo que, creo que eso es un poco lo que nos ha detenido en escribir o en describir más la integración de la unidad compleja, pero siempre ha sido ese el eje integrador, yo ahora que me acuerdo, porque siempre ha habido cambios que nos han hecho reescribir el trabajo, ¿no? Ir dándole forma al proyecto ha sido la integración de la unidad compleja, ¿no? Sí hay una integración, es que precisamente eso es lo que no hemos sistematizado dentro de la integración de la unidad compleja, el trabajo de las realidades de los jóvenes, que está presente en todo el tiempo. Y nosotros estamos trabajando continuamente en eso. Por ejemplo, ¿cómo surge un poco la idea de la RUA en esta? ¿Por qué generar la RUA? Cuando nos damos cuenta que van avanzando los chicos y que vamos ya a mandarlos van a egresar, pero que algunos de ellos, por ejemplo, no tienen un proyecto bien consolidado y otros sí. Hay un chico que en los primeros, por ejemplo, en los primeros semestres dice, yo no soy bueno para la escuela en general, ¿no? Pero luego cuando entra a un holonema donde se revisa programación, el joven encuentra ahí su pasión, ¿no? Y lo combina con los conocimientos de su papá, que fue gallero, y eso a mí se me hace muy significativo, porque es lo que menciona Oscar desde siempre, ¿no? Es que esto que ellos están estudiando lo tienen que integrar con los saberes de su casa, ¿no? Con los saberes, con lo que han aprendido en sus familias. Entonces él retoma ese conocimiento que está adquiriendo en la escuela con lo que está, con los saberes de su papá, que es gallero, y entonces él comienza a trabajar en hacer una incubadora. Hace una incubadora para codornices o para huevos de gallo de pelea, y entonces comienza a producir y ahí saca una empresa, sigue estudiando, y ahora pues el chico pues, creo que está ganando mucho más que algunos de nosotros, ¿no? Económicamente, pero lo que encontró al final fue un poco de su problemática, lo integró, integra un poco de la problemática o del conocimiento del papá, lo integra con los conocimientos nuevos y sale, pero no es el único caso, creo que hay varios que podríamos platicar muy bien y que se van dando en la integración de la unidad compleja. Entonces ahorita que lo menciona Fabiola, creo que ahí podríamos, creo que un poco fijarnos en ese proceso que han llevado los chicos y sistematizar un poquito o ayudarnos para que valernos de eso para que nos ayude a sistematizar la integración de la unidad compleja. Entonces a mí se me hace interesante y creo que pues tendríamos que revisarlo con varios de los profesores que pudiésemos quizá convocar y revisarlo en Sinapsis, que es esta última herramienta, esta última estrategia, que es una gran reunión cada miércoles que se está llevando a cabo, cada martes, propuesta por Oscar, donde analizamos la problemática de los proyectos educativos que se van llevando a cabo y vamos revisando poco a poco. Creo que cabría un análisis desde ahí, pues porque los compañeros que están ahí como que resumen, como que con ellos podemos integrar o estamos integrando continuamente, y pasarlo ahí sería como para que nos ayudaran en una práctica académica que digamos que estamos estudiando ahí la maestría o estamos construyendo desde ahí un doctorado para desarrollo local sustentable también, y eso serviría para que ellos se enfrentaran, o los compañeros que entraron de otras áreas se enfrentaran a ver cómo es importante, por ejemplo, la interdisciplina en la construcción de la licenciatura, que fue lo que nos costó mucho, ¿no? Bueno, digo nos costó mucho porque
cada uno tenía como lo que tenía que aportar y a veces era como el dominio, ¿no? Yo quiero aportar esto y si no se pone, pues entonces ya no juego. Entonces creo que nos deja pues importantes reflexiones que junto con las que nos han hecho el doctor Arturo y el doctor Bernardino, y también de Paulino, pues nos puede ayudar bien a replantearlo, ¿no? Y creo que sería este buen ejercicio en sinapsis. Creo que por ahí va una primera reflexión. Gracias, Víctor. Y pues pienso que ya, de hecho, están trabajando un poco sobre eso. No sé si el doctor Ornelas o el doctor Bernardino quisieran hacer algún comentario sobre lo que está, lo que se ha dicho hasta en este momento, en esta sesión. Doctor Ornelas. ¿Algún comentario, doctor Ornelas? Bueno, me gustaría muchísimo escuchar a nuestro compañero Bernardino. Sí. El compañero Bernardino, ¿qué dice? Sí, ¿me escuchan? Sí. Sí. Miren, yo creo que los comentarios de la compañera Fabiola están bastante orientados a lo que hemos venido platicando en sesiones anteriores, destacando sobre todo el aspecto de la problematización de la realidad, y yo diría de las realidades, porque no es cierto que haya una sola realidad. Y en este sentido habría que plantearnos que de acuerdo con los lugares, los sitios, los donde están viviendo los compañeros, cuando surjan con sus problemas, diagnosticándolos y posiblemente buscar soluciones, seguramente que las realidades pueden ser diferentes, cuando menos en la construcción, de que hay que destacar fundamentalmente una orientación ético-política, eso creo que es central. Todos las actividades, sobre todo educativas, y recurriendo a Paulo Freire, la educación es un acto político. Entonces tenemos que tener bien claro que vamos buscando el cambio, la transformación de esa o esas realidades, y que en este sentido aprender a problematizarlas es muy importante. Yo creo que eso es importante y sobre todo, dice la compañera Fabiola, en el primero o segundo semestre. O sea, nos está implicando que hay que empezar con eso y hay que empezar en los sitios, en los lugares. Yo decía en los barrios, en las colonias, o sea, con el pueblo, y que en ese sentido vayan encontrando los problemas que los pudieran motivar, sensibilizar, emocionar, para poder desarrollar su formación académica complementándola con la teoría. O sea, más que esto yo entendí de que la teoría sirve para mirar la realidad, yo diría que la teoría nos sirve para entender, comprender las diversas formas en que se presenta la realidad. Y como hay también diferentes teorías, pues hay que ubicar también dentro de las teorías con cuáles vamos realmente a tener las categorías, las condiciones para poder analizar mejor esa realidad. Y desde luego, si hablamos de una teoría de confrontación, una teoría conflictiva, pues no habría más que recurrir, desde luego, a la teoría marxista con todos sus elementos que tiene de reformulación, el neomarxismo, las cuestiones que se han visto, pero realmente habría que entrar en una perspectiva de un conflicto que se da necesariamente en estas sociedades capitalistas, que tenemos que buscar cómo, pues, cambiar. Es difícil, todos pensamos que es difícil, pero con pequeñas cosas se podrían ir viendo. Entonces, a mí me parece que es un elemento fundamental lo que planteó la compañera de la cuestión de la problematización. Incluso en el trabajo educativo de Freire es lo primero que plantea, problematizar la realidad desde la experiencia, desde lo que están viviendo
las propias comunidades y ellos lo viven. No tenemos que explicarles, más bien tenemos que aprender con ellos cómo entienden su realidad y a partir de ahí a ver si se puede hacer algo para cambiarla. Yo creo que los compañeros ahora del proyecto de esta licenciatura, pues yo creo que ya tienen suficientes elementos para hacer una integración tanto de lo que planteó Ornella, lo que planteó Paulino, lo que hemos contribuido y lo que ahora dice Fabiola, y ya quisiéramos ver algo diferente que no se tiene que parecer nada a lo que plantea la SEP. Esa debe ser una consigna. Tenemos que hacer algo diferente si es que es una perspectiva de cambio y es una alternativa. Tienen varios elementos ya avanzados para esta perspectiva que de Sousa Santos dice cómo descolonizar la universidad y tienen varios elementos ya que habría que empezar a sistematizar. Eso comentaría yo. Gracias. Gracias, doctor Bernardino Mata. Doctor Ornelas. Sí, bueno, primero agradecer a la compañera que a partir de su experiencia, pues hace unos señalamientos muy buenos, muy interesantes, muy necesarios. Cuando se hacen sobre todo con la mejor intención. El deseo y al mismo tiempo la apertura al diálogo del equipo que está construyendo este documento que guíe la acción de la licenciatura, me parece también extraordinario y quiero señalarlo porque es gente que sí entiende que debe ser problematizada la realidad, por ejemplo, y que la realidad que ya estaban construyendo, pues, puede tener algunas mejoras. Ahorita hay una lluvia maravillosa, preciosa, aquí en el Zoom, con todas estas ideas, y aquí afuera, en Cuernavaca también. Entonces, como que se juntó la realidad de afuera en mi jardín y la realidad adentro en mi oficina. Para Paulo, para el maestro, en toda construcción o toda construcción para proponer un proceso educativo, siempre ponía por delante cómo construimos la pedagogía de la pregunta. De hecho, sobre esto hay muchos textos escritos y me parece que esta propuesta freiriana ayuda mucho. Cómo los chavos, junto con los profesores, entran en una pedagogía de la pregunta, preguntándose de dónde venimos nosotros, cuáles son nuestras conductas condicionantes y qué tipo de conductas nos vamos a encontrar. ¿Qué podría ser transformable, cambiable, mejorable, tanto de nosotros como de aquellos con quienes vamos a trabajar? Y en este razonamiento con justeza, engarzar la intencionalidad de superar la acción opresora del medio ambiente, de los modelos, de los sistemas impuestos como formas de opresión y dominación. Por eso me parece, quiero darle mucho énfasis ahorita a lo que se ha propuesto por parte de ese grupo como la cuestión de los holonemas, en donde efectivamente es una cognición intencionada, pero también es una cognición intencionada de doble vía, dialectizante. No solamente estoy yendo para conocer una situación diferente a la mía y gentes diferentes, vidas diferentes, historias diferentes, sino que con todos esos atributos de mi quehacer estudiantil, ¿qué agrego para conocerme? ¿Y qué agrego para que como grupo de estudiantes y profesores nos conozcamos? Empezar a conocerse a sí mismo
agregando el conocimiento colectivo del grupo de estudiantes y profesores que trabajan hacia la misma línea, crea un crecimiento impresionante, existencialmente impresionante. Por otro lado, también esta cuestión que se señala, la parte autogestiva del currículum. No sé cómo, pero se debería de construir un currículum incompleto. No me volví loco, no, todavía no. Pero sí una currícula incompleta. ¿Para qué? Para que justamente a medida que vamos avanzando con la realidad real y no solamente con la realidad pensada, vayamos integrando los elementos reales de dicha realidad y le demos cabida en el cuerpo teórico, en el cuerpo necesariamente construido para más o menos darnos un camino, pero con un camino que tenga muchas aperturas, muchas avenidas, muchas entradas y salidas, y que estos no sean un problema cuando aquellos profesores o profesoras demasiado rígidos, demasiado estructurados, equilibrados, supuestamente ya calificados, empiecen a fastidiar con que, pero es que eso no está en la currícula, es que eso no es medible, es que, no, ya, por favor, por el amor a Huitzilopochtli, ya no. Si queremos construir libertad, y dentro de la libertad, la capacidad colectiva de la construcción del bienestar colectivo, pues no podemos hacerlo a partir de una licenciatura, ni yendo a bailar a Chalma, como si nos acaba. O sea, yo creo que más bien dejemos o permitamos espacios o elementos medio señalados en la estructuración para que justamente a medida que avancemos en la construcción de la comprensión y de la transformación de esas realidades, entonces se pueden ir agregando elementos. De lo contrario, pues vamos a tener necesariamente, habría dos salidas, o dejar por fuera mucho del conocimiento, o decir, no, eso lo veremos en la maestría. Y a ratos, al doctorado. al doctorado. Y ahora estos cuates que están, pero loquísimos, en el postdoc. No puede ser posible, Dios mío. Qué ansiedad de ser esclavos de la academia, ¿no? No. Por favor, ya esa cosa acabemos. Digo yo lo hago, por eso lo digo. No lo digo por hablar, lo digo porque lo hago. Y se ponen difíciles aquellos pobrecitos burócratas, pero bueno, hay que también romper la burocracia, ¿no es cierto? Finalmente, este asunto que no puede ser, es decir, también el elemento fundamental de esta sección de estudios que ustedes llaman licenciatura es para construir conocimiento, pero no construir un conocimiento sobre otro conocimiento, es construir un conocimiento de la emergencia del conocimiento, partiendo de una realidad concreta. En nuestro país, obviamente, vivimos enajenados por un sistema que desde el siglo XVI ha tenido muy pocos cambios, a pesar de tantas vidas y de tantos sacrificios populares. Pero ahí está presente, oprimiendo a todo mundo, oprimiendo a estudiantes, a pobladores de comunidades, a grupos originarios, a grupos obviamente también académicos. Habría que ver cómo ahora se andan defendiendo, es increíble. Pero bueno, toda esa opresión, pues, universalizante y amarrante de las mentes y de los corazones. ¿Cómo hacer entonces para que esta construcción colectiva también sea liberadora, en doble vía?
en la vía de que liberemos o posibilitemos con esa práctica liberar profesores, estructuras académicas, instituciones y al mismo tiempo poblaciones, comunidades, poderes, sin duda alguna. No, para nada está descartado ni la política, ni la policía, ni la religión, ni nada de eso. Todo está conjunto. En una comunidad es un puño, lamentablemente es un puño opresor. Entonces, ¿cómo lo vamos armando? Me gustó mucho integración de la unidad compleja, autogestión curricular, pedagogía de la pregunta, problematización de la realidad, holonemas, cognición emocionada y acondicionada, la realidad de los jóvenes versus la realidad de profesores, institución y comunidades, la sinapsis para la construcción de las nuevas realidades. Ahí voy yo en el estudio de ustedes. Es decir, los estoy estudiando. Muchas gracias. Gracias, doctor Arturo Ornelas. Y en relación con lo que usted dice, pues checa mucho con lo de la autogestión curricular y con lo de, yo estoy trabajando el concepto de campo de posibilidades educativas o campo formativo para que no sea ese recorrido que representa el currículum, ¿no? Sino estas posibilidades abiertas, creadoras, ¿verdad? Que cada vez generando. Y hay dos conceptos que quisiera yo aportar en el contexto de lo que se está hablando ahorita, que pudieran complementar. Uno es un concepto de Emilio Rives, que hizo el currículum de psicología en Iztacala en el año 1975. Y una de las virtudes que tiene ese currículum, a pesar de ser conductista, es que puso un peso muy fuerte a la parte de práctica comunitaria. De cada semana, 15 horas de las 40 horas y 35 horas que se dedican a estudiar los jóvenes, 15 horas eran para estar en la comunidad haciendo cosas. Y dentro de eso se generó un concepto que se hizo famoso internamente en aquella época y que quisiera ponerlo a consideración de ustedes, que era el concepto de desprofesionalización de las prácticas, le llamaban. De tal manera, y eso tiene que ver con un elemento que es propio de Freinet, que es el involucramiento de la comunidad en el proceso, que no sea la comunidad un objeto de estudio, algo pasivo, sino que la comunidad también se beneficia del proceso de construcción. Bueno, ya le voy a dar la palabra a Fabiola y nada más quisiera decir otro concepto que pienso que también puede ser de interés por si lo gustan tomar en cuenta, que es el concepto de aprendizaje transgeneracional. Que las generaciones vayan aprendiendo unas de otras, que no sea una repetición cada semestre o cada ciclo de más o menos lo mismo, sino que un ciclo sea un punto de referencia para el ciclo subsecuente. Bueno, le damos la palabra a Fabiola. Adelante, Fabiola. Sí, muchas gracias. Y bueno, y además una disculpa porque tengo que dejarlos, que me tengo que integrar a otra reunión. Sí. Bueno, primero, esto último que comentabas, Marco, de la comunidad, precisamente por eso hablaba yo de que fuera investigación, acción o participativa o intercultural, que es, por ejemplo, la que trabajamos acá en la maestría. Precisamente porque el lugar de la comunidad es muy importante y donde el investigador, pues no es el especialista a decirle a medio mundo qué tiene que hacer, sino que aprende de la comunidad y recupera saberes de la comunidad y necesidades de la comunidad. Entonces, precisamente por esto que se plantea como perspectiva, yo diría, ético-política del propio proyecto de los compañeros, del diálogo de saberes, pues ahí está el diálogo de saberes, ¿no? Entonces, precisamente por eso hablaba yo de la investigación-acción participativa, que es de Fassborda, o la intercultural. Creo que la participativa sería muy, muy interesante. Por otra parte, lo que señalaba el doctor Ornelas, que hablaba del currículum, ¿cómo se llama? Incompleto o algo así, es que de repente se me cortaba un poquito. Yo diría, más que currículum
incompleto, o al menos esa es la experiencia que tenemos acá en la maestría. Más bien, nosotros entendemos acá el marco curricular que tenemos como si fuera el esqueleto, ¿no? Donde a partir de ese esqueleto, bueno, los que participamos, tanto estudiantes como docentes, pues tenemos más o menos claro cuál es la figura, ¿no? Del esqueleto, pero realmente es el trabajo, es la experiencia, pues, el día a día de estar construyendo con los estudiantes, de sus necesidades, de sus propias preguntas, de sus propias inquietudes, lo que le va poniendo la carnita, ¿no? La carnita empezando por qué bibliografía y terminando con bueno, qué diseños pedagógico-didácticos requerimos para llegar, ¿no? a donde nos proponemos llegar. Finalmente, lo que hemos hecho acá, por ejemplo, en la maestría, y que con gusto, si quieren, les podemos compartir la experiencia, nos podríamos poner de acuerdo, es hacer como que cortes, ¿no? En este sentido de la construcción del propio método de la investigación-acción, los cortes en términos temporales, porque finalmente, bueno, pues también partimos de una temporalidad, que eso es algo que está, ¿no? Entonces, y que también es necesario, creo yo, para los sujetos, ¿no? En este caso, para los muchachos que participan de estos procesos formativos. Entonces, dentro de esos cortes, reitero, se le va poniendo la carnita, se le va poniendo cómo llenar, ¿no? Esas necesidades, esas expectativas, esos elementos que van permitiendo que vayamos construyendo juntos. Y pues quién sabe quién aprende más, si los estudiantes o nosotros, porque tiene que ver pues con esa búsqueda, ¿no? Permanente de elementos, de estrategias, de recursos. Entonces, reitero, o sea, pensar en el currículum, pues no como algo rígido, que si no ves tal bibliografía ya no estás cumpliendo con, ¿no? O que si no llegas a tal objetivo y si no lo mediste, si no lo comprobaste, pues ya no estás haciendo mal tu trabajo. No es en ese sentido, sino es en el sentido de construir, ¿no? De construir juntos. Entonces, creo yo también que esta experiencia que comentan los compañeros, y que a lo mejor es lo más difícil, pues creo que tal vez, no lo sé, desconozco si se está sistematizando, porque de ahí podría salir propiamente esta propuesta de construir ejes articuladores, porque finalmente pues ustedes son los que están con los estudiantes, y desde ahí, desde esas realidades es que se construye. Reitero, creo que la posible lógica de construcción puede ser el propio método de la investigación-acción, pero participativa, reitero. Gracias, Marco. Muchas gracias, Fabiola. Pues ahí está el planteamiento de Fabiola. ¿Te podemos mantener un ratito más aquí, Fabiola? Pues sí, unos 5 o 10 para minutos, que escuches por favor. Algunos otros comentarios que quizá quiera hacer Moisés o Rodrigo o María Fernanda. Sí, creo adelante. que Moisés se está animando. Como siempre. No, a mí pues hay poco que aportar, ¿no? Yo creo que los maestros, más que doctores, maestros, ¿no? Porque el papel cualquiera lo consigue ahí en Santo Domingo, ¿no? Yo creo que los maestros y la maestra agotaron lo que uno podría aportar. Yo lo único que pienso como reflexión, los métodos, ¿no? Para hacer ese contacto con la comunidad. Y yo creo que Paulo Freire lo agotó de manera muy, muy interesante. Y hay un punto que creo importante, ¿no? ¿Qué necesita aprender el estudiante, ¿no? Lo agota Paulo Freire en La pedagogía del oprimido. Y necesita una decodificación de su mundo, de lo que comprende por realidad, de lo que comprende por sus relaciones sociales, por naturaleza, todo esto que han ido agotando, ¿no? Esto que hoy Jacques Derrida y los posmodernos hablan de construcción, pues eso lo dijo hace Paulo Freire, hace ya casi un siglo, ¿no? De la decodificación. Y el medio de decodificación es a través de la información que el estudiante recibe, a través de las diferentes capacidades humanas que hay para recibir la información. Y entre esa información está qué perspectivas teóricas recibe el estudiante.
que yo subí unos videos al grupo sobre unas reflexiones desde la perspectiva colonial, y hay un punto donde Grossfogel dice, pues si tú te fijas, los mismos tipos son los que se estudian en Inglaterra, en Argentina, en el Congo, son los mismos tipos, ¿no? Entonces, ¿qué otras perspectivas teóricas se pueden ir aproximando para que los sujetos empiecen a decodificar su realidad desde esa dimensión? Ese es un punto. Y yo pienso que otro punto, sobre todo porque pues nosotros lo vemos de manera cotidiana, los que tenemos hijos, los que participamos en las secundarias, en las primarias, ¿cuáles son las problemáticas sociales de los sujetos del siglo XXI? Que no son las que abordó Paulo Freire, ni son las que estudió Carlos Marx, ¿no? Sino este mundo virtual que está sumergiendo en una realidad aumentada, o una realidad que no es propiamente, que aleja a los sujetos de su realidad, que muchas veces le ayuda a sobrevivir realidades crudas, ¿no? Y entonces me sumerjo en la realidad virtual y ahí se olvida todo. Y entonces, ¿cómo enfrentar eso? Eso yo creo que es una necesidad latente del estudiante. Ese sería, pues más que nada, las reflexiones que venía trayendo a cuenta gracias a escuchar a los maestros. Gracias, Moisés. No sé si María Fernanda quisiera hacer algún comentario. Parece que sí. María Fernanda. Abrió su micrófono, pero no se oye. Se me hace que tiene problemas de audio. Creo que no funciona, dice María Fernanda. Bueno, pues entonces pues nos quedamos imaginando tu comentario. Creo que como cierre de esta sesión, pues lo que queda es que la Universidad Revolución se está dando un plazo para retomar todos estos comentarios, y en un tiempo razonable. Creo que dijeron que dentro de 15 días, pero no sé, digo, no tendría que ser dentro de 15 días para que no se presionen, podría muy bien ser en 4 semanas, que volvieran a presentar el documento, ponerlo a consideración, a lo mejor no todo el documento, probablemente enviar solamente aquellas partes que se modifiquen, para que no tengan que volver a hacer una carpeta gigantesca, solamente lo que modifiquen. Pero lo que sí estaría muy bien es esto que decía el doctor Ornelas, que lo paginaran, para decir, de la página 23 a la 25 se modificó, porque si no es más difícil su ubicación. Oscar. Ya se está haciendo así, paginado, ahora sí. Y estamos en eso. Yo creo que en 4 semanas ya debemos tenerlo. Ha sido muy importante estas lecturas y estas observaciones, y estamos caminando sobre esos planteamientos, tratando de darle concreción a esa gama enorme de ideas. Vamos bien. Pero está muy bonito el proyecto, la verdad, como ya dijo Fabiola al principio de su intervención, es un proyecto fascinante que con la contribución de este Consejo Evaluador creo que se va a hacer todavía de mayor trascendencia. Entonces, sí, pues hay mucha expectativa y esperamos pronto poder ya decir vamos, y desde luego no será el último paso. Que los evaluadores puedan emitir su dictamen aprobatorio ya de que se puede otorgar el rebase, para hacer todos los preparativos para que, como habíamos comentado, el rebase se otorgue en la inauguración del 4º Congreso Internacional de Transformación Educativa. Entonces los tiempos están adecuados para que en 4 semanas presenten eso, quizá en otras 2 semanas o algo así los evaluadores nos pueden enviar su dictamen y empezar ya el proceso de la ceremonia de entrega, ¿no? Vamos a ver si alguno de los evaluadores, o los 4, son los que hacen la entrega del rebase en la inauguración del 4º Congreso Internacional de Transformación Educativa. Probablemente sería muy importante que estuvieran los 4. Sí, claro, los 4. Sí. Sí. Pues están ya preinvitados a la inauguración del 4º Congreso. Hoy vamos a analizar en la noche si se hace el miércoles, como está la propuesta, miércoles 28 de septiembre, o el jueves 29 por la mañana. La próxima sesión les avisaremos cuándo. Entonces, en principio, el CECRAVES
Se reúne dentro de 15 días para ver otros puntos, ya no de la Universidad de Revolución en específico. En un mes estaremos haciendo la nueva entrega de documentación a los integrantes del Consejo Evaluador y pidiéndoles pues un tiempo razonable de unas 2 semanas o máximo 4 semanas después de entregarles la nueva documentación, su dictamen que esperamos ya no pues pueda ser aprobatorio por lo que se plantea, no habrá demasiado problema para que así sea, y procedamos a la continuación, ¿no? Después, una de las cosas que tenemos prevista es que otras instituciones, entre ellas AMAPSI, entre también a solicitar el rebase. Pues por hoy sería todo. Si no tienen algún otro comentario, alguna otra pregunta. Belisario me avisó que hoy no podría estar, pero se integra la siguiente. Pues Si no muchas hay- gracias y buenas tardes. Yo pude atender el asunto, aunque venía en la carretera. Me pareció bastante importante para que avancen los compañeros. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctor Bernardino Mata. Gracias, buenas Gracias tardes. a la doctora Buenas tardes. Fabiola Hernández Aguirre. Gracias, Gracias Fabiola. al doctor Arturo Ornelas. Gracias, Víctor. Gracias, Oscar. Hasta pronto, Buenas tardes. Fabiola. Muchas gracias. Nos vemos. Nos Moisés, ahí les vemos, mando la gracias. grabación. Hasta luego. Fabiola, hasta luego, gracias. Que estén bien. Les mando la grabación. Que estén bien. Nos vemos, Vic. Nos vemos, Oscar. Gracias, Fabiola. Ay, Hasta nos luego. vemos, Marcos.